es uno de los precandidatos por el Partido Colorado. Robert Silva, ¿cómo le va? Un gusto Gracias estar acá aquí nuevamente. Gracias por la invitación. El Uruguay que nos debemos es el programa del gobierno de Robert Silva con un espíritu humanista, republicano y transformador. Acá lo tenemos. Y, bueno, programa importante. Es un programa importante, 300 propuestas en todas las áreas, más de 280 páginas, que se construyó en diálogo con la gente y con equipos técnicos que conocen porque se han desempeñado en distintos sectores de la vida nacional o tienen formación al respecto. Entonces, es un programa que para nosotros es muy importante tenerlo, porque el diferencial está en cuando uno llega al gobierno, sí tiene el qué, el para qué y el cómo. No, a ver, esa frase de el coraje de hacer, que un poco es su eslogan, ¿no? Sí. Nadie se lo va a discutir. El coraje lo tiene bien ganado. El tema es de hacer qué. Y ahí es donde, bueno, hay mucha gente que podrá entender que lo hecho no es lo mejor que se podía hacer, porque es indiscutible, supongo yo, separarlo de la reforma educativa. No, por supuesto. Yo tengo el orgullo de haber integrado el equipo que llevó adelante esta transformación educativa. Me siento muy orgulloso y agradecido con muchísima gente que trabajó y sigue trabajando a lo largo y ancho de todo el país para hacerlo realidad. Es la política pública fundamental que un país tiene. Varela siempre hablaba de la locomotora del progreso y en estos tiempos que nos tocan vivir, vaya si lo es. Junto a ella es necesario desarrollar otras propuestas para poder, en definitiva, llevar al país a una senda de crecimiento, al desarrollo tan ansiado, tan querido, que genere más empleo, más trabajo, a partir de formación, capacitación, nuevas oportunidades. ¿Qué opinión le merece el resultado que hablaba de la deserción? O sea, de la deserción no, de las ausencias, de las inasistencias. Sí. Ese porcentaje tan elevado a nivel primaria, ¿no? Sí, un problema que... ¿Qué explicación tiene eso a la vuelta justamente de la pandemia cuando tanto se extrañó la presencialidad? Sí, es un problema que el país tiene de hace tiempo, que les está pasando lo que está pasando en la región y en el mundo, que es en la situación de pospandemia hay varias cosas que se están viendo. La salud mental es una, la asistencia, la permanencia en los establecimientos educativos es otra. Sí, pero justo hablamos de primaria, que no sé si es donde mayormente el impacto en salud mental. Inicial y primaria tienen diferencias. Educación inicial, los más chiquitos, tienen problemas de asistencia desde hace mucha data. Por suerte, en esta evaluación mejoramos respecto del año anterior. Primaria está en una situación que las autoridades, yo cuando estaba ya lo habíamos advertido. Sí, hay una cuestión estructural, pero aumentó en primaria, ¿no? No, hay un tema además de, yo lo digo así, es un tema cultural de la importancia de asistir. ¿Y cómo hay algo en su programa capaz de sumarse a la reforma educativa que usted ya implementó? Nosotros, yo creo que la administración está haciendo lo correcto respecto a este tema, desde diversas áreas. El trabajo de miles de maestras a lo largo y ancho de todo el país se nota en la medida que hay un acompañamiento y un seguimiento a las familias para evitar esta situación que se detectó el año pasado y por eso se hizo el plan Asiste Más, se estableció una estrategia en la plataforma URI de advertencia a la familia, los maestros comunitarios aumentaron, en una lógica de maestros itinerantes que no solo tuvieran en las escuelas de mayores dificultades, sino en las otras escuelas también, y también un trabajo que se hizo desde Ceibal, vinculado a remitir información a las familias, acompañar a las familias. Es decir, hay estrategias que hay que continuar porque el que no va a clase no aprende y por lo tanto eso tiene que haber acción de la autoridad educativa, pero también concientización de la familia. Estas 2 semanas que van quedando, ¿no? ¿Por dónde pasa? ¿Qué margen tiene para poder seguir, bueno, sumando votos, cambiar encuestas, tendencias, dentro de la interna del Partido Colorado? ¿Es para convencer que no lo voten a Ojeda o Gurméndez, o convencer que lo voten a usted, que no es lo mismo, ¿no? O sea, no es la misma estrategia, quiero decir. Sí, por supuesto. Nosotros somos una propuesta con fuerte base territorial, en el sentido que estamos haciendo por lo menos la 3ª gira nacional desde el 7 de noviembre, en diálogo con la gente. Porque nosotros siempre decimos que hay que pasar del decir al hacer, pero el hacer en contacto con la gente, en diálogo. Este programa de gobierno tiene muchas cosas que surgieron a partir de esos diálogos, con sociedades de fomento, con ONG,
con empresas, con trabajadores y en diálogo con los equipos técnicos, porque resulta eso también fundamental. Ser candidato y ser político no es como vender un perfume, que con una publicidad basta. Es necesario estar en contacto permanente con la gente. Eso nos ha caracterizado como partido y nosotros lo queremos fortalecer. Lo mismo los equipos, es decir, la hoja de ruta, los equipos. ¿Con quién? El país ya ha pagado bastante costosa la situación de poner gente inexperiente en cargos de gobierno. Hasta ahora tenemos algunos juicios en donde el Estado tiene que estar pagando o cuotas de aviones o juicios que se pierden por ese tema o por otro. Entonces hay que poner a los mejores y saber que hay un equipo propio, pero que se puede enriquecer y se debe enriquecer con personas de otros lados. Así lo hicimos en la educación. Y lo tercero, sí, hoja de ruta, equipo, y lo tercero es saber que uno llega al gobierno y siempre a través del diálogo y la participación puede procurar los consensos, los acuerdos, caminar juntos, pero llegado a determinado momento las decisiones hay que tomarlas, porque este país necesita cambiar un conjunto de cosas, así como necesitaba cambiar la educación. Y nosotros, con esas características, tomamos muchas decisiones que impactaron favorablemente. El Uruguay que nos debemos, ¿no? Así se titula el programa. En homenaje al gran Ricardo Pascale. Sí, bien. Que lamentablemente es fallecido, con el cual conversamos varias veces. Muy recientemente, ¿no? Sí, tiene una impronta, en enero lamentablemente, una impronta, y en honor a él que lo llamamos así. Muy bien. Ese Uruguay que nos debemos desde esa perspectiva, ¿por qué no se pudo concretar en esta administración? ¿Es un tema de segundos pisos? ¿Por qué le pregunto esto? Porque en lo que queda de campaña electoral, yo no sé dónde usted se siente más cómodo. Si es más fácil defender la gestión de la coalición o atacar al Frente Amplio. Yo creo que es una combinación de cosas. Yo creo que la ciudadanía tiene que resolver si continúa un proceso de transformación en diversas áreas como en el que el país tiene, o si vuelve al pasado. En el ejemplo educativo que estábamos, se han escuchado declaraciones recientes de los candidatos de la oposición, del Frente Amplio, que van a paralizar la transformación, que van a volver atrás, hasta consultar a todos los docentes del Uruguay, lo que muestra un desconocimiento total de cómo se debe manejar un sistema educativo. Con participación... ¿Se volverá la cogobernanza? Ya anunciaron que sí, que van a derogar la LUC. Y el Uruguay está en situación de alarma, porque miren que el Frente Amplio ya tiene la experiencia de hacerlo. En el 2005-2006 destruyó gran parte de la reforma liderada por Germán Rama. La educación no estaría como está si el Frente Amplio no hubiese hecho lo que hizo en el 2005-2006 y que con el tiempo varios presidentes y asesores reconocieron que la educación, que lo que Rama hacía, no estaba tan mal. Con el diario del lunes, ¿no? Con el diario del lunes y habiendo sacrificado generaciones enteras. Entonces, en el 2025, este país no puede darse el lujo que le vuelva a pasar lo mismo. En eso y en otros temas. Entonces, hay que hablarle a la gente y recordar o poner en evidencia lo que pasó durante 15 años, que se pudo hacer mucha cosa y lamentablemente no se hizo. Algunas cosas se hicieron bien, que se mantuvieron en varias áreas, y otras habría que haberlas hecho, y no se hicieron. Y también proponer por dónde ir, porque por eso es la importancia del programa. Es decir, bueno, a nosotros nos parece que en esta área hay que hacer esto, esto, esto. Por eso 300 propuestas, porque a la gente no solo hay que decirle frases bonitas o tener marketing político, a la gente hay que decirle por qué quiero que me vote para hacer qué cosas que impacten. Lo que, mirá, me dice mucha gente en esta recorrida que he hecho. Yo a veces los veo a ustedes, a los políticos, me dijo el otro día una señora, discutir cosas que no tengo idea de qué hablan. Ajá. Y no presentan propuestas que impacten en mi vida. Era en un pueblo del interior de Soriano, claro, cuando me planteaba lo de la policlínica. Yo quiero que haya cosas que yo entienda y que me hagan mejor mi vida, la mía y la de mis afectos. Más allá de las filtraciones de chats, la judiciación de la política y todo un montón de asuntos en los que estamos a veces muy embatatados, alejándonos de las propuestas. Algunos dicen, bueno, pero los políticos lo intentan, ellos hablan de sus propuestas. Sí, pero también se meten en sacos apretados cuando empiezan a jugar el juego del retruco quiero vale 4 en redes sociales. Entonces nos perdemos un poco del eje. Vamos a preguntas concretas de programas y de ideas. Abrimos el panel. A ver, Pepe. Sí, Silva, usted habló de una fuerte propuesta territorial y aclaró
creo que con buen criterio, que la creación de un candidato no es vender un perfume. Su contrincante, uno de sus contrincantes, Andrés Ojeda, en el día de hoy dijo que él no tenía una apuesta territorial y que por el contrario tenía una fuerte apuesta propagandística. Ahí hay claramente dos situaciones que colidan, que chocan. ¿Cómo se pueden manejar ambas? Porque uno no puede dejar de lado lo publicitario ni puede dejar de lado lo territorial, ¿no? Para lo publicitario también hay que tener plata, ¿no? Son dos formas distintas de ver la política, claramente. Yo no estoy de acuerdo con esa visión. Creo que la comunicación no debe ser unidireccional. Yo digo, el otro me escucha y después me vota. No. Yo construyo mi propuesta a partir del diálogo, del encuentro. Esa es la esencia vallista. Eso es lo que Valle Ordóñez pensó para el Partido Colorado y lo generó con los clubes seccionales, con la estructura orgánica partidaria, que luego alimentaba al gobierno para estar siempre al lado de las bases. Y eso es lo que yo creo, lo que he hecho y lo que voy a seguir haciendo, y lo que hice mientras fui gobernante. Para mí es muy importante lo territorial, el estar al lado de la gente, el escuchar, el aprender permanentemente. He aprendido tanto en esta campaña y le agradezco a tanta gente que me puso su tiempo. ¿Qué es lo peor que le han dicho? ¿Cómo? ¿Qué es lo peor que le han dicho en este contacto con la gente en este tiempo? ¿Lo peor en qué sentido? Lo peor, no hay muchos sentidos de lo peor. Lo que más le afectó, lo que más le molestó escuchar, lo que más... podía ser. No hablo de insultos, no. Hablo por de eso algo te que lo haya preguntaba si ibas por interpelado eso. como autoridad nacional. No, mira, a mí... O como precandidato, ¿no? Yo siempre cuento la historia de los apicultores de las islas naturales del río Uruguay. Miguel y Susana, que los conocí, y que me mostraron una realidad que no conocía, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, en los andamios, produciendo esa miel absolutamente orgánica y única, que hay que apoyar para que puedan seguir adelante, producir más, apostar al mercado interno o apostar a la exportación en un producto que es absolutamente natural y único, y aprendí de su sacrificio. Divino, pero ¿y algo malo que le hayan dicho? ¿O nadie se anima a decir lo malo en la cara? No, a ver, hay pero por eso, a ver, la recorrida. Yo aprendí mucho, y ahí te quería decir una cosa que es muy importante. ¿Qué? Que falta presencia de mucho aparato burocrático para acompañar a esos pequeños productores, estimularlos, hacerles producir más, conectarlos, comunicarlos entre ellos, ayudarse a organizarlo. Eso no es bueno y hay que hacerlo. Se ha hecho, y yo creo que es un camino que tenemos muchos debes, sobre todo con mucha gente en la situación de ellos. Después, hay un tema candente que nos ocupa y preocupa a todos, que es el tema de la seguridad. Eso es lo que me han contado situaciones. Mirá, pero lo que más, ahora que me haces reflexionar, porque te entendí por dónde vas, fue el otro día una abuela, que ya hace un tiempo, fue en la segunda gira, si no me equivoco, que me planteó el tema del consumo de su nieto, que le había robado una garrafa, que no la podía reponer, pero lo que más le afectaba era la situación de que el nieto le pedía ayuda y ella no tenía con qué pagarle el tratamiento de rehabilitación. Y no sabía dónde acudir y estaba en un colectivo ahí. Y a partir de ahí empezamos a hablar con los equipos y surgió la propuesta de 30 centros de rescate de las drogas, simulando o emulando a la gran Adela Reta, que hizo eso con los CAIF. Fue a la sociedad civil organizada, las acompañó, los ayudó a desarrollarse, les transfirió recursos, los evaluó, que eran los CAIF. Bueno, vamos por eso, porque necesitamos muchos más centros de rehabilitación estatales, con internación, porque ustedes saben que de la adicción además hay temas de salud mental vinculados. Sí, y yo conozco, porque yo hablé con las madres del Cerro aquí en Montevideo, conozco infraestructura que tenemos ociosa y que viene al dedillo para este tipo de cosas, que son las escuelas rurales que están cerradas y que nosotros podemos utilizarlas perfectamente para este tipo de cosas, reorientando una infraestructura, algunas de ellas con varias hectáreas que el país tiene, y le tendemos la mano a esa madre o a esa abuela que desgarrada cuentan la situación porque saben que sus seres queridos están en problemas y no pueden ayudar. Bien, ¿preguntas, Diego? Me veo tentado a preguntarle cómo estos centros, estos 30 centros, no van a volver a ser como los 136 liceos modelo que se iban a construir. Los 136 liceos modelo fue una propuesta de Ernesto que siempre dijo que era el más de un periodo de gobierno. Está dicho y hay evidencia material del tema. En el acuerdo por el país no estaban los 136, sí estaban a ser centros de tiempo completo. Y lo bueno que le pasó al país,
porque en estas cosas incluso hay que trascender los gobiernos, es que nosotros llegamos y había 7 centros de tiempo completo, 7 liceos de tiempo completo conceptualizado, 8 horas, 3 comidas diarias, talleres obligatorios, formación de los docentes, coordinaciones, etcétera, y van a quedar en esta administración cuando finalice 65, y nosotros proponemos 80 más. Eso es lo bueno, eso es lo que el país tiene que valorar, porque además el INED ya ha hecho un estudio sobre este tema y ha ponderado la ubicación estratégica de estos lugares, en aquellos contextos donde la gente más precisa, porque está estudiado que el tiempo completo beneficia mucho la continuidad educativa, la asistencia más allá de la educativa y la posibilidad de no desvinculación. No, o sea, voy también por... se entiende las propuestas concretas y usted... Además, yo reconozco que tiene un muy buen equipo técnico, que ahí aparecía en el informe que estábamos viendo, pero el país tiene un déficit fiscal persistente. Tenemos el mismo déficit fiscal que teníamos en el 2019, que para muchos integrantes de la coalición era alarmante, y usted, por otro lado, también está proponiendo un aumento muy importante de las remuneraciones policiales. Entonces, sí, claro, ahí es donde uno dice propuestas que le harían bien al país, pero que también uno espera de los candidatos que nos bajen por Ruffini cómo se van a poder financiar. No lo califico de demagogia. Sí, que entiendo que a veces la movida electoral lleva como a ponerle número a cosas que después empezamos con lo bueno, sí, en realidad eran 2 periodos, en realidad no era construcción, era adaptar liceos que ya existían. Digo, para ser transparente con la población. Sí, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y todo el equipo técnico lo sabe, desde Nicolás, Joaquín, Victoria y los coordinadores de los equipos, que a todos yo tengo los números de todas las propuestas. Por ejemplo, esa de los policías que tú decís, aumentar el 50% de la policía, asociado a formación, a entrenamiento y asiduidad, sale 20 millones de dólares en un periodo de 2 gobiernos. No estamos hablando de salarios. Sí, salarios de la policía ejecutiva, ¿Por qué hay que hacerlo? Para mejorar la seguridad hay que tener una mejor policía. Yo estoy de acuerdo contigo y por eso a mi equipo le he dicho siempre que presupueste. ¿De dónde saldrían los recursos? Bueno, los recursos salen de la propia mejora en la gestión. Soy un convencido y lo hablo por experiencia propia. Yo administré el organismo público más grande de este país, casi 4 años, y logramos mejorar mucha cosa a través de la optimización. Nosotros tenemos una propuesta, y los que son formados en estas tamas saben que hay países que lo han hecho, México y Chile. Pero entonces hubo mala gestión de los recursos que se le asignó al Ministerio del Interior en esta administración. No es mala gestión, mirá. Lo que hay muchas veces en el Estado uruguayo son 4 cosas que faltan. Articulación, coordinación, planificación estratégica y profesionalismo. Falta. Y hay que reconocerlo. ¿Y esto se soluciona de un día para el otro? No, se soluciona avanzando y mejorando las cosas. El otro día salió un estudio, creo que era de Ceres, que puso en evidencia la superposición de una cantidad de cosas que el propio Estado tiene. Yo en el organismo que administré, con el equipo formidable que trabajamos, fuimos detectando y ahí fuimos optimizando el uso de recursos. Pero solo con eso, que además es incierto, porque uno puede proyectar, pero no sabe a ciencia cierta. Mirá, después los resultados de esa gestión hay que ver. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Un ejemplo en el cual nosotros pensamos que podemos optimizar, y ponemos el ejemplo entre 200 y 230 millones de dólares. Nosotros proponemos la creación de Infraestructura Uruguay, como lo han hecho varios países en el mundo. Y que hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que pone en evidencia que en América Latina hay un sobrecosto en materia de inversión de infraestructura, ya sea por diseño, por ejecución, nos ha pasado acá en el país, ¿no? Hay varios ejemplos, o por defectos en su mantenimiento, del 25% de sobrecosto. Nosotros calculamos entre la inversión proyectada 2023, 2024, 2.300, 2.400 millones de dólares, si lográramos optimizar, por ejemplo en ese periodo, a través de mejoras acciones como las que menciono, a través de esta agencia altamente profesional, un 10%, ahí tenés 200, 230 millones de dólares. Como eso, se puede hacer muchísimo en el Estado. Lo hicimos, hay gente que lo ha hecho, incluso más allá de este gobierno, y además... Pero siempre queda margen para poder seguir. Y además, sí, te queda margen para poder seguir siempre. Eso, mirá, los que hemos estado en el gobierno y con responsabilidades importantes sabemos que es así. Yo les digo con contundencia, porque conozco, porque he estado, porque sé que siempre hay margen para ir mejorando. Pero además está el crecimiento proyectado, que ese es el gran objetivo que el país tiene que tener. Y creo que ahí debemos estar todos de acuerdo.
que nosotros tenemos que apuntar a un crecimiento, por lo menos duplicarlo, como decía Ricardo. Y tenemos que apuntar a eso a través de algunas acciones estratégicas. ¿Económico, sí. perdón? Sí, el crecimiento claro, económico. Duplicar el crecimiento económico. Estamos pensando que a largo plazo, no pusimos el plazo, tenemos que tener una proyección de ese tipo. ¿Y cómo lo hacemos? Ciencia, educación, ciencia y tecnología, es clave y fundamental, asociado al sector productivo, pero además con apertura de comercio, apertura de mercado para dar iguales condiciones de competitividad o por lo menos mejores en la colocación de productos y con mayor inversión. Lo que en ciencia y tecnología, yo el otro día escuchaba las startups que tiene el Instituto Pasteur, que es por donde la sociedad actual tiene que marchar, vinculando a la investigación con fuerte foco en la innovación con el sector productivo. Bueno, el tratado de patentes es algo Bueno, el tratado de patentes, buena, por ¿no? favor, eso tenemos que celebrar, además lo votamos todos, así que es una gran noticia para el país. a favor de la inversión en investigación. Sí, totalmente, no, y a favor de los acuerdos comerciales, porque el Transpacífico exige eso para poder entrar. Sí. Entonces, ese es el camino por el cual yo estoy convencido que tenemos que ir, con una característica propia de lo que tenemos los vallistas, y que yo en eso creo mucho porque soy producto de ello, que uno tiene que mediar. Las políticas públicas sociales que tenemos que tener un Estado profesional, un Estado que acompañe el desarrollo, un Estado eficiente, al momento de un Estado que regula pero estimula al sector privado a invertir. Y yo pongo este ejemplo en 1987 que para mí es paradigmático y ejemplifica por dónde hay que ir. Creación de los CAIF, marco regulatorio del sector forestal, exoneraciones, intervenciones. El Estado no se puso a plantar árboles. El Estado le dijo al sector privado, venga, invierta y desarrolle, que establecemos un área nueva para poder avanzar, generar empleo, trabajo, mejores condiciones de vida a la gente, que es lo que uno en definitiva quiere al ocupar cargos públicos. Vale. Yo le quería consultar por seguridad, porque plantea crear un grupo que dependa de Presidencia de la República o en el marco de Presidencia de la República, pero claramente tiene un enfoque dual, ¿no? O sea, un enfoque vinculado al trabajo interinstitucional de ministerios, que es muy similar a lo que, en realidad la consulta es similar a lo que se plantea desde varios partidos, sobre todo el Partido Nacional, que ha planteado con distintos perfiles esto de crear un escuadrón específico, imitar modelos internacionales. ¿Por dónde iría en realidad el objetivo de este grupo, además de los 1.500 efectivos de Guardia Republicana? Sí. Mirá, yo creo que acá nosotros tenemos un equipo formidable que coordina Diego Sanjurjo. Si vos me decís, ¿cuáles serían las dos cosas así fundamentales? Como yo creo que el crecimiento tiene que ser nuestro norte, educación, ciencia, tecnología y seguridad. Entonces, lo que surgió del grupo nuestro es un poco más que eso. El país va a lograr mejorar su seguridad cuando haga lo que han hecho otros países que les va bastante mejor que nosotros, que es no concebir la seguridad solo sobre la lógica del Ministerio del Interior. La seguridad es un tema del Ministerio del Interior, por supuesto, porque es el que desarrolla acciones preventivas, entre otros, que las tienen que desarrollar, y es el que lleva adelante la represión para... Pero no se agota ahí el concepto de seguridad. Pero no se agota ahí. ¿Cuál es el lugar que creo? Todos los candidatos, miren, políticos, ¿cuál es el lugar que opinadores? creo yo? Porque acá hay que poner en valor el tema político. A ver. El que te da el cargo que ostentás. El presidente de la República tiene muchísima responsabilidad en todos los temas nacionales. Lo dijo, ¿no? Soy el responsable de los éxitos y de los fracasos. El presidente de la República, de los éxitos, no, perdón, de los fracasos creo que fue lo que explicitó. El presidente de la República, a mi criterio, por eso nosotros lo proponemos, tendría que estar al frente de un comando unificado de lucha contra el delito y el crimen organizado. Y en esa mesa, para ejemplificarlo y entendernos, ahí tiene que estar, sí, el Ministerio del Interior, por supuesto, pero tiene que estar el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Un GACH contra el narcotráfico, como proponen otros? No, esto más que un GACH, que sin duda hay gente especializada en las distintas áreas, es lograr concebir a la seguridad más allá del tema de la acción del Ministerio del Interior. Porque ahí yo tengo que fortalecer, como lo proponemos acá, la Secretaría Antilavado, la que lucha contra el crimen organizado, la Secretaría Nacional de Drogas, la educación, la salud, todo articulado y coordinado.
Y el responsable de ello tiene que ser el presidente de la República. Los países que han tenido éxito han puesto como prioridad número 1 esta temática. Y por eso lo concebimos así y lo pusimos, más allá de las medidas específicas. Y ahí creo que hay un gran trabajo de prevención que hay que hacer cada vez más. Soy un convencido, hablo con la gente, voy a los lugares. Bueno, no me quiero extender en eso. Represión, no tengo duda, que con el que comete un delito le tiene que caer el peso de la ley. Eso es así y tiene que pagar las consecuencias de ello obrar. Y ahí viene el gran desafío como tenemos. ¿Los efectivos de Republicana son nuevos efectivos, además del aumento de los efectivos policiales el día de hoy? ¿O está alineado a esto del pasaje de militares a la policía? Yo no estoy de acuerdo con los militares en la calle. Yo lo que sí digo es, hay ciudadanos que integran el Ministerio de Defensa, que tienen entrenamiento y tienen preparación, pero no tienen el entrenamiento y la preparación que se requiere para combatir el delito. Entonces, formación, entrenamiento, evaluación previa e incorporación a la Guardia Republicana, que es la fuerza de choque, para apostarla con mayor tiempo en los lugares donde hay que combatir el delito y proteger a la gente honesta, a la gente trabajadora, que tiene situaciones complejas hoy por hoy. Y creo que hay que ir por ahí, pero yo creo solo una cosita, si me dejás. Sí, el tema de seguridad, miren, nosotros tenemos el gran desafío. Somos una sociedad humanista. Perdón, ¿somos? Sí, no tengo duda. Somos una sociedad humanista. Mirá, la solidaridad... Una sociedad humanista que tiene el sistema penitenciario que tiene, bueno, con anotaciones del extranjero. A ver, a eso iba. Somos una sociedad humanista, no tengo duda que lo somos. Está en las bases de nuestra raíz y está en las bases de este proyecto de país que le presentamos a la gente. Dicho eso, nosotros tenemos mucho que trabajar una vez que las personas son privadas de libertad. Y por ahí viene el tema de las cárceles, el tema de la, vamos a hacerlo corto porque estamos en televisión, la rehabilitación, que tiene que estar desde 3 perspectivas: la educación, las adicciones y la salud mental de los que están en las cárceles, con todo un paquete de medidas que por supuesto hay que hacer y por supuesto cuesta plata. Y luego la reinserción social cuando salen. Porque están liberando 23, 26 presos por día que cumplen la pena. Sí. Están en la calle, muchos de ellos, y se están generando las situaciones que se generan que afectan la cotidianidad de la vida de muchos vecinos de los cuales han venido a hablar. Por eso yo estoy de acuerdo con la internación compulsiva. Punto, pero lo digo porque lo quería decir. Sí, está claro, está en todo su derecho. Voy a hacer una pregunta como ciudadana común, muy incluso por fuera de mi rol como comunicadora, ¿no? Pero sí, con esto de estar empapada de actualidad, de venir escuchando todas las propuestas, los discursos y las aspiraciones de los precandidatos y políticos de turno. Este diagnóstico lo sabe de memoria usted y cada uno de los políticos que han pasado por el programa. Lo tenemos y desde antes de que viniera de la ONU, ¿no? ¿No vi que era? Sí, relator de la Bien. ONU, ¿no? Desde antes, ¿no? Sabemos lo que pasa con el sistema penitenciario, los pilares que usted acaba de mencionar. Y se lo preguntaría también a cualquiera del Frente Amplio en este contexto. Fueron a administración, lo mismo usted y coalición, fueron a administración. Sí. ¿Por qué si se sabe desde hace tanto tiempo seguimos igual? No seguimos igual. Y ahí tengo una discrepancia contigo. A ver. Hemos hecho muchas cosas. Un ejemplo, en el cual intervine por el lugar que estaba. Por primera vez hay una UTU en el ex CONCAR. Pero no es que se dicten cursos. Hay una UTU, un establecimiento educativo. Se han hecho cosas entre convenios en la ANEP, el MIDES y la ANEP a través de UTU, el MIDES y el Ministerio del Interior. Para cursos de formación se ampliaron las posibilidades. ¿Está todo bien? No. ¿Es todo color de rosa? No. Pero mira, llega un momento como el partido de fútbol. Alguien tiene que agarrar la pelota, ponerla en el medio y patear. Y empezar. ¿Sabemos que solucionamos todo? No, que vamos a solucionar. Queda mucho. Pero se empezaron a hacer cosas. ¿Qué garantías hay que en esta segunda eventual vuelta de una coalición republicana vayan a patear al arco como está planteando ahora? Porque ya lo hemos hecho, porque hemos empezado a hacer cosas. Usted dijo que apenas empezaron a hacer cosas. Bueno, y hay que seguir por ese camino. Lo primero que tiene este gobierno, que para mí es muy importante, y hasta te digo por defecto profesional, por deformación profesional, para mí las cosas tienen que estar escritas. Y vos tenés que saber por dónde tenés que ir. Este gobierno aprobó y presentó con participación de todos los partidos políticos, menos el Frente Amplio que no lo firmó, una estrategia nacional de seguridad integral y preventiva. Una hoja de ruta, con una cantidad de medidas. Cabildo tampoco lo firmó.
Sí, se tomaron igual algunas propuestas. No me acuerdo si Cabildo no Está bien, firmó. pero Cabildo tampoco le firmó. Independientemente, es lo que para mí es muy importante, que es una estrategia nacional en materia de seguridad. Bien. Una hoja de ruta por donde ir. Y acá hay propuestas complementarias para seguir por ese camino. Bien. Pablo. Con respecto al tema de seguridad, tengo varias, pero voy a hacerle un par nomás. Últimamente ha sido muy cuestionada la Fiscalía. Sí. Por diversos actores, algunos con aciertos, otros con errores. Usted propone una capacitación previa para los fiscales y permanente. ¿Debido a qué es esto? ¿A que no tienen la capacitación suficiente? ¿No se adecuan a la situación del país al día de hoy? ¿Cuál es su punto de vista sobre eso? Y lo otro, porque si después me lo cortan, que me llamó la atención, que no tiene nada que ver con eso, pero la creación de un comisionado parlamentario para la infancia, que no lo vi en ningún otro programa, que me interesaría que me comentara un poquito de eso también, por favor. Empiezo por eso, porque la primera infancia y la pobreza infantil, estamos todos de acuerdo, ¿no? Que es un tema por el cual tenemos que luchar muchísimo. Yo el otro día decía, pobreza infantil y tercera edad, jubilaciones más sumergidas. Yo creo que son los dos extremos. Pero aquí la pobreza infantil, nosotros tenemos que blindar los recursos que lo proponemos, tenemos que hacer que los que no tienen voz tengan voz. Hay un exitoso acción que se ha llevado en otros países, que es la existencia de comisionado parlamentario. Aquí Juan Miguel Petit es un ejemplo en otra materia, ¿no? En materia carcelaria. Y bueno, creo que hay que avanzar por esa línea. Y fue una propuesta de Antonio Mansi y todo el equipo de crear esa figura para darle voz a los niños, a los que no tienen voz, y a mí me pareció muy buena, realmente innovadora, buena y necesaria para el país. Sí, es innovadora, ¿no? Es innovadora. Necesaria también, pero innovadora sobre todo. Perdón, Diego. No, porque está interesante la charla, porque hemos hablado mucho de su propuesta como eventual candidato a la presidencia, pero creo que nos estamos salteando un tema muy sensible, que es la propia interna del Partido Colorado. Que resulta, no sé si esto estaba en los papeles al inicio, porque usted lo identificó con una voluntad de candidatearse bastante temprana, donde todavía no estaba, digamos, seteado la competencia, y hoy, bueno, uno ve a Ojeda como el factor X, digamos, el factor quizás inesperado y que está, al menos por las encuestas, recogiendo muy buen apoyo. Y eso, la pregunta es, si a usted lo obligó a ajustar la estrategia de alguna manera, ¿cómo se ve en esa competencia tan reñida? ¿Y qué dice de esto que dijo Ojeda hace pocos días con respecto a que llama a votar a integrantes del Partido Nacional o a votantes del Partido Nacional a la interna colorada? Porque dice, la interna colorada está resuelta, la interna blanca está resuelta, entonces vengan acá, que es donde vamos a decidir de alguna manera el segundo pilar de un eventual gobierno de coalición, que sería el Partido Colorado. ¿Usted adhiere a ese tipo de convocatoria? ¿Cómo se posiciona al respecto? Mira, respecto de lo último, a mí sí lo que me está pasando es que tengo una cantidad de gente del Partido Nacional que dice que me va a votar. En todas estas recorridas que hago, cantidad de gente. Yo no los estoy convocando. Si quieren votarme, bienvenido sea. Pero que lo votarían ahora en junio y después volverían en realidad son gente que se acerca, y yo lo estoy notando, y lo digo firmemente, y seguramente a los otros le pasa, no quiero ponerlo como algo, que la gente cada vez más está votando proyectos, propuestas, candidato, equipo, porque me lo dicen. Eso por un lado. Yo creo que esta es una interna que está linda en la medida que hay competencia. Y te lo digo como colorado. Al Partido Colorado no le fue bien cuando tenía candidaturas que de antemano eran avasallantes, ¿verdad? Candidaturas del 70 y pico %. No le fue bien porque desestimulaba. Esta interna competitiva, te digo, puedo hablar por lo que me pasa a mí, en mi sector y en mis equipos, los equipos de nuestra propuesta, están con la sangre en el ojo, trabajando, enardecidos, con mucha militancia. Y por eso yo digo que nosotros vamos a ganar por la militancia, porque no tenemos recursos que otros tienen, pero sí tenemos ese recurso que yo lo valoro muchísimo porque soy un militante de toda la vida del Partido Colorado. Yo no cambié la estrategia. Yo siempre creo, por más que algún candidato pueda haber dicho que no es creíble que un candidato colorado ponga presidente, yo sí puse presidente y voy a seguir poniendo presidente. Porque cuando uno le pide a la gente que lo vote para lo que me vote o que nos vote para lo que nos estamos postulando. Que es ni más ni menos que un proyecto país.
Por eso yo desde el 7 de noviembre hasta ahora sigo hablando y presentando, somos los únicos que tenemos un programa de gobierno de estas características, porque hay que hablarle a la gente que trascienda al partido, a los uruguayos, aunque estamos claramente, como dijiste vos, en una interna del Partido Colorado. Y la gente que vote va a votar cuál quiere que sea el candidato a la presidencia por el Partido Colorado. Nosotros les ofrecemos, creo, un diferencial. Sí, disculpe porque no lo tengo claro. Sé que el Partido Nacional decidió, bueno, plantear la fórmula, avise, el día de las internas. ¿El Partido Colorado cuándo lo define? ¿Lo definió? No, será un tema a ver. Yo creo que hay dos mecanismos. O es a alguno de los que estamos en la competencia. Que viene después. El primero y segundo. Sí, por ejemplo. O como me pasó a mí en el 2019. Yo no estaba en política, no estaba militando y me fueron a buscar, no había participado y fui candidato a vicepresidente. Pueden ser cualquiera de los dos caminos. ¿Y qué significado tendría para la futura coalición republicana una buena votación del Partido Colorado? Y cuando digo una buena votación, estoy pensando en una mejor que en el 2019, ahora en la interna. Clave para poder ganar la coalición. Si el Partido Colorado no vota bien, la coalición no va a renovar. Yo lo he dicho muchas veces, lo siento, lo palpo y le pido a la gente que lo evalúe desde esa perspectiva. Por las características propias que tenemos como partido, por las características propias que tenemos como propuesta política y por los aportes que hemos realizado al gobierno de coalición. Somos distintos al Partido Nacional y hemos realizado una serie de aportes bien importantes. Entonces, cuando la gente vaya a resolver el voto, si tiene un Partido Colorado que además de votar bien, tenga senadores, tenga diputados, luego va a poder incidir mucho más en un futuro gobierno de coalición, convencidísimo que el país necesita a todo nivel. Antes de despedirlo, lo mismo que se le está ofreciendo a todos los precandidatos que pasan por esta boca, la cámara suya es aquella. Está. ¿Por qué deberían votarlo a usted y no a los otros precandidatos? Nosotros somos una propuesta que reúne esas características que dije. Tenemos proyecto, tenemos equipo y tenemos la firme voluntad de que las cosas sucedan. Cuando yo recorro el país, conozco muchas personas que todos los días, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos que tienen coraje, tienen voluntad, tienen firmeza, crean, emprenden, trabajan, la luchan, la pelean para tener lo mejor ellos y sus seres queridos. Yo lo que le pido a la gente es que confíe en nosotros para llegar al gobierno y para tener ese mismo coraje, de que las cosas sucedan. Somos garantía que en los lugares donde tuvimos, las cosas sucedieron. Llegó un presidente hablando de educación, educación, educación. Se fue diciendo, me torcieron el brazo. Llegó otro presidente diciendo que había que cambiar el ADN de la educación. A los pocos meses sus principales asesores ya no estaban. Nosotros con un gran equipo, hoja de ruta, compromiso, decisión, iniciamos la transformación educativa. Y ahora lo queremos hacer con esas características para todo el país. Por eso le pido a la gente que el 30 de junio confíe en nosotros, sabiendo que tenemos un muy buen proyecto político y que somos garantía de que vamos a fortalecer al Partido Colorado y con el fortalecimiento del Partido Colorado vamos a fortalecer la coalición para que tenga un segundo periodo. Rayos, serán los últimos 30 segundos nada más. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos... Hay que aprovechar, ¿verdad? Sí. La oportunidad que nos dan. Ya lo decía ahí, Muchas gracias. Claro. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes les recuerdo que llega vía